¿Qué tal? Saludos. Estoy compartiendo el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, de Pablo Muñoz y Turrieta. Vemos ya el avance de la ideología de género, ¿no? Las primeras víctimas ya están en Chile, por ejemplo, en junio. Padres asustados que como con la educación sexual integral sus niños fueron abusados en el colegio por supuestos médicos, que no son más que degenerados. Pero esto se quiere aplicar en todos los países del mundo. ¿Quién lo promueve? Bueno, el hoy feminista, ¿no? Las feministas del género, el LGBT. La gente tontamente creía que con esas excusas pendejas de amor es amor, y si se quieren, y cosas estúpidas como las que hablan normalmente, se iban a quedar ahí, ¿no? Hablar de amor en una época en la que ya no existe. Bueno, se advertía y aquí lo vamos a ver cómo el ideal final de la ideología de género es aprobar la pedofilia. Conspiranoia, decían, conspiranoicos, mentira, eso nunca va a pasar acá en nuestros países. Vaya a Chile y vea lo que está pasando, vea en los cuadernos de Perú toda la mierda que se mete, toda la perversión que hacen los padres. No lo sé, pero esto avanza. Así que bueno, perdón tal vez por ser tan fuerte en la introducción, pero las cosas hay que decirlas con dureza cuando nos enfrentamos a esta aberración tan grande como es la ideología de género. Para que usted tenga herramientas, Pablo Muñoz de Turrieta escribió este libro, un contexto de la filosofía, en la historia. Así que bueno, yo lo voy a compartir acá, voy a compartir la introducción. Escuche esto, analícelo, vuélvalo a escuchar. En la descripción le voy a dejar el libro, escúchelo usted también, ¿ya? Analícelo, compártalo, cuide a sus hijos. Vivimos en una época pendeja en la que los padres creen que deben llevar a sus hijos a la escuela y ya está. ¿Sabe cuánto degenerado hay en las escuelas? Todas las relaciones homosexuales son por el aparato digestivo. Claro. Entonces, cuando tú le enseñas a tu hijo o el profesor le enseña a tu hijo cómo tener relaciones por el aparato digestivo, por el aparato reproductivo y decir que eso no es pedofilia, no sé qué es pedofilia. Ya no sé qué sería pedofilia, ¿no? Porque primero le estás violando su intimidad, le estás violando su inocencia y le estás induciendo a que sea violado por otra persona, si es que no le violas tú. La cantidad de violaciones en las escuelas y en los colegios en el Ecuador, hay un caso de un ministro que se llamaba Barrera, de más de 3.300 casos de niños violados en las escuelas y en los colegios por sus compañeros, por sus maestros, ¿no? Y por sus pares. ¿Por qué será? ¿Qué habrá pasado? Pues eso, que la pornografía ha crecido totalmente y que los medios de comunicación difunden pornografía, porque cuando a las 3 de la tarde tú pasas relaciones sexuales de una pareja entre hombres o entre mujeres o de hombre a mujer a las 3 de la tarde, horario familiar, tú estás pasando pornografía a niños y menores de edad. Bueno, lo que acaban de escuchar lo he tomado de una entrevista a Amparo Medina, ella es ecuatoriana, que se encuentra en el canal del Gibelino. La pueden buscar como Amparo Medina, del activismo pro aborto a la defensa de la vida. Y una aclaración adicional, ¿no? En la época de la Revolución Ciudadana, Barrera más bien fue alcalde de la ciudad de Quito. Continuamos. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Empecemos por formarnos. Introducción. Veamos qué nos dice Pablo. A nivel mundial, estamos siendo testigos del debate sobre la educación sexual impuesta en el sistema educativo, tanto privado como público, la cual incluye teorías de identidad sexual, de género, de igualdad y de lucha por los derechos LGBT. Estamos frente a una ideología en la cual la identidad de género es una categoría subjetiva que, según sostienen los activistas, amerita protección en el campo de los derechos humanos, esos mismos derechos humanos que defienden a narcotraficantes, asesinos, violadores, extorsionadores, que invaden América Latina o Hispanoamérica, que invaden Francia,
España, Inglaterra, Estados Unidos, que promueven el consumo de drogas. Esos son los derechos humanos. Creo que es hora de despertar. ¿Sabía usted que los que crearon los derechos humanos eran luciferinos? ¿Qué esperamos? ¿Cómo no vamos a esperar que defiendan a delincuentes? Por tanto, se deduce, el niño tiene un derecho a ser educado al respecto, dicen, debe ser garantizado por el Estado. Esta es la razón por la que considero de gran importancia iluminar al respecto, tanto al público general, especialmente a los padres, como también a educadores e incluso a profesionales de la salud, tanto física como mental. Cuando afrontamos un tema tan delicado como este, es de gran importancia dejar de lado todo prejuicio y basarse solamente en la ciencia y la medicina, ni más ni menos. Bueno, en este libro Pablo se centra, ¿no?, en la ciencia, en la filosofía, pero no nos vamos a engañar. ¿Usted cree que los ideólogos del género se centran en esto? Les vale un carajo. Se centran en sus perversiones, nada más. En mi trabajo de muchos años con niños jóvenes y padres de familia, me encontré con casos muy dolorosos de abuso, enfermedades mentales, perversiones sexuales, suicidio y violencia, lo cual me llevó a consultar a varios especialistas en problemas de desviación sexual e identidad de género. Estos me guiaron y me contactaron con directores de instituciones especializadas y con científicos especialistas muy importantes en el tema en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Estos países están siendo testigos de las graves consecuencias de la ideología de género y de su experiencia tenemos que aprender ante el debate que se está planteando a nivel mundial, manejado mayoritariamente por ideólogos ajenos a la verdad científica. Y lo más tremendo de todo es que se está haciendo una terrible injusticia, a veces irreversible, contra miembros vulnerables de nuestra sociedad. ¿De dónde surge toda esta ideología de género? Para poder entender esta ideología, hay que adentrarse tanto en el liberalismo como en el pensamiento marxista que emana de la entraña del liberalismo secular. La ideología de género se fundamenta en la idea de libertad absoluta, pero a la vez se presenta como modo de liberación de la minoría sexual oprimida por el patriarcado heterosexual. La dialéctica comunista opera en lo más íntimo de esta ideología que presenta a la identidad de género como nueva categoría que se revela ante la idea capitalista de la familia como primera forma de propiedad privada. En esa dialéctica de origen hegeliano se exige que la familia sea contrarrestada por medio de la liberación de la mujer de la opresión de su esposo, feminismo, y la liberación de los hijos de la opresión de sus padres por la actividad sexual. Además, la dialéctica marxista exige que el orden natural manifestado en la familia sea contrarrestado con nuevas formas antinaturales de la sexualidad, las distintas orientaciones sexuales, para llegar a un estadio en el cual el género sea la categoría máxima, ya no dominada por el masculino y femenino, sino por aquello con lo que la persona se identifique. Es por eso que la ideología de género se presenta como una revelación contra la biología, la cual se manifiesta, entre otras cosas, en las diferencias innatas entre los sexos con respecto a la reproducción, las preferencias y los rasgos psicológicos. Aquí le voy a agregar algo yo, ¿no? Se revela contra la mismísima creación, se revela contra Dios mismo. Quiero aprovechar esta introducción para también aclarar tres cosas. En primer lugar, lamentablemente en el presente debate se deja de lado a la ciencia para proclamar una ideología totalitaria que no permite otra voz que la propia opinión infundada. Por esto se hace necesario levantarse y hablar sin temer las consecuencias. El testimonio del reconocido doctor Jordan Peterson de la Universidad de Toronto, que por cierto ya salió hace un par de años, me animó a escribir este libro y poner una voz en español en el debate. Su argumento fue bastante convincente. Estadísticamente, en todo régimen totalitario, solo el 1% de la población se levantó y actuó por preservar la libertad, la verdad, la religión, la justicia y el sentido común. Una vez escuchaba acá a Amparo Medina que hablaba con un supuesto médico de esos vendehumo y decía que le prueben que hay una diferencia entre hombres y mujeres y ella le decía, pero usted es tan imbécil.
¿No es capaz de ver simplemente en los genitales nuestras diferencias? Bueno, a ese nivel hemos llegado, ¿no? Ya no hay ni sentido común en unos supuestamente médicos. El resto terminó aceptando el mal o apoyándolo o meramente encogiendo los hombros en actitud pesimista ante la imposibilidad de modificar la situación. Tanto unos como otros fueron cómplices, porque ante el mal somos todos responsables, y da miedo pensar que, si hubiésemos vivido durante la Revolución Francesa o en la Unión Soviética, habría un 99% de posibilidades de que hubiéramos sido parte del sistema totalitario criminal. Esta es una invitación a ser parte del 1%, como aquel segmento glorioso de la población que con su sangre fue semilla de hombres verdaderos. En segundo lugar, la llamada comunidad LGBT es víctima de un número desproporcionadamente alto de enfermedades mentales en comparación con el resto de la población, y por esa razón es urgente y necesario ayudar al que lo necesite. Aquí no se trata de negar que haya personas que sufren tremendamente acerca de su identidad sexual. El problema es que, en lugar de proporcionar la ayuda adecuada, se acentúa ideológicamente el problema, dejando de lado lo que la medicina y la ciencia pueden aportar al respecto. Y la mayoría de las veces, especialmente a causa de la educación sexual en las escuelas y la presión de los medios, se confunden aún más a la juventud. Se confunde aún más a la juventud. En tercer lugar, estoy opuesto a cualquier tipo de discriminación y rechazo a aquellos que se consideran LGBT. Si esto no fuese así, no me hubiese abocado, dice, en la tarea de ayudar a muchas personas que padecen algún tipo de flagelo a tenor sexual, exacerbado por la presión ideológica ideológica reinante. Si discriminase, nunca hubiera entablado amistad con tantos de ellos. El abuso, el abandono y la violencia eran elementos constantes, que de a poco salían a la luz y mostraban almas que de modo misterioso fueron cargadas con un peso que parecía enorme para su edad de inocencia. Como dice el refrán, ante el pecador misericordia, yo agregaría ante el inocente mucha más misericordia. Pero ¿por qué fueron inocentes me levanto como león rugiente ante aquellos ideólogos perversos que lastimaron tantas vidas? Contra ese pensamiento ninguna compasión ni concesión, porque la ideología de género está imbuida de retórica marxista y el marxismo es asesino. Aquí diríamos, sobre todo de una retórica liberal, ¿no? ¿Usted cree, o mejor digamos, quién en este mes está promoviendo toda la ideología de género? ¿Mm? Todas las grandes empresas capitalistas, defendidas por el liberalismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pablo es argentino. ¿Cuánto vende humo liberal que en teoría está en contra de los progres? Defienden a todas estas empresas que promueven esta aberración, que le causan tanto daño a tantos niños y niñas. Y es lícito matar al asesino en defensa propia. Basta de pastelerías y sermones fraternales. El comunismo no quiere diálogo, ya que no tiene razones para ofrecer más que su odio ciego a la familia y el ser humano tal como la naturaleza lo presenta. Esto es verdad, ¿no? Si usted lee el manifiesto comunista, uno de los puntos principales es destruir la familia, ¿no? Comenzaré mi trabajo exponiendo, a modo de resumen, los elementos fundamentales a considerar en todo debate sobre la educación sexual y que desplegaré a lo largo del libro. Estos puntos son como una guía en que debería basarse todo plan verdadero de educación sexual. No les pida esto a los chilenos que aprobaron esa educación sexual integral y que ya la están poniendo en práctica, ¿no? En el primer capítulo presentaremos los fundamentos de la ideología de género, que es la clave para analizar las distintas propuestas de educación sexual. En el fondo, el problema de la ideología del género es un problema filosófico que parte de falsas premisas acerca de la percepción de lo real. Aquí trataré, de manera especial, el origen marxista del feminismo, así como distintas ramas del pensamiento feminista radical y las nociones de igualdad y diversidad de género, dos nociones contrapuestas y contradictorias entre sí que surgieron en el seno del debate feminista. Esto nos ayudará a comprender el carácter totalitario e ideológico del movimiento del género, que no tiene fundamentos basados en la medicina y la objetividad de las ciencias empíricas. Los capítulos segundo a cuarto
serán la contrapartida científica de la ideología de género, es decir, lo que la ciencia afirma con respecto a la sexualidad y al género. Los mismos serán un resumen de más de 800 artículos y libros científicos sobre el tema. Los expertos consultados se cuentan entre las autoridades más importantes en el mundo científico, en los campos de la psicología, la genética, la psiquiatría, endocrinología, psiquiatría, neurología, neuroinmunología, genética, biología, pediatría, medicina interna y sociología. En el segundo capítulo se tratarán cuestiones relacionadas con la orientación sexual. Por esta razón se explicarán conceptos tales como la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, y se presentarán estudios que investigaron si realmente esos conceptos constituyen propiedades distintivas, fijas y biológicamente determinadas en el ser humano. También se analizará la afirmación que uno escucha tantas veces y que se usa como argumento: es que nació así, se nace así, y no hay nada que se pueda hacer. Este presupuesto afirma que la orientación sexual es algo biológicamente innato. Contrariamente, también se afirma que la orientación sexual es algo que fluye y cambia constantemente, en algunos casos dependiendo del día y la hora. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Este capítulo ofrecerá la respuesta. También se analizarán estudios sobre la llamada atracción sexual, el cómo es posible que ésta se altere o varíe con el tiempo y su relación con la propia identidad sexual de la persona. Por último, se van a explorar factores genéticos, ambientales y hormonales y su influencia en la orientación sexual de una persona. El tercer capítulo se hablará sobre los problemas mentales relacionados con la sexualidad humana, así como la influencia que puedan tener la discriminación y el rechazo social en la estabilidad psicológica de la persona. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que la población LGBT tiene un riesgo muchísimo mayor de sufrir trastornos tanto físicos como mentales, tales como depresión, ansiedad, adicción a las drogas, alcoholismo y un número altamente elevado de suicidios. De hecho, el intento de suicidios de la población transgénero y transexual es del 41% en los Estados Unidos. Esto constituye un verdadero problema de salud pública que exige una urgente atención. La ideología, sin embargo, no atiende a la solución que la medicina y la ciencia pueden proveer, lo que demuestra que la ideología de género usa el argumento de los derechos LGBT solamente para promover su visión totalitaria, sin importarle el bien personal de toda aquella persona que se considera LGBT. En este capítulo también se tratará acerca de las distintas hipótesis que buscan explicar el elevado número de suicidios. En el cuarto capítulo explicaremos la noción de identidad de género, para entender más aún por qué la campaña detrás de la educación sexual es netamente ideológica. Como la biología lo ha demostrado, el sexo biológico, es decir, las categorías por las cuales clasificamos a toda persona como varón o mujer, es un aspecto bien definido de la naturaleza humana. Cantidad de estudios científicos convincentes hablan de que hay una correlación perfecta en la mayoría de la población entre el sexo biológico y el género. Hay también casos de individuos que presentan trastornos de desarrollo sexual o que muestran rasgos sexuales ambiguos, pero esas son anomalías, además de ser casos ínfimos, y no determinan la orientación sexual de la persona. La ideología de género, contrariamente a lo que muestra la biología, afirma que el sexo es una construcción social y presenta la noción de identidad de género como algo innato. Sin embargo, es importante notar que el concepto de identidad de género no está claramente definido y existen escasas pruebas científicas que corroboren la identidad de género como una propiedad biológica innata y que no varía. Aquí nos preguntaremos si el sentido interno de ser mujer que puede experimentar un hombre es una variación normal del ser humano o estamos frente a una psicopatología. Además, analizaremos las mejores maneras de ayudar a un niño o joven que padece disfobia de género, lo cual dejará en evidencia que el afirmar o normalizar esta conducta puede tener resultados catastróficos. Por el contrario, hay que apoyar a la persona a reconocer que sus sentimientos no concuerdan con la realidad y por medio de tratamiento psicológico ayudarles a aceptar el cuerpo con el que vinieron a este mundo. En esta sección también se examinarán distintos procedimientos de reasignación sexual, así como la efectividad que tienen en aliviar distintos problemas de salud mental,
Cantidad de estudios han demostrado que todos aquellos que son sometidos a cirugías de reasignación de sexo sufren problemas mentales y físicos, no solamente elevados, sino incluso peores con respecto al estado psíquico anterior al tratamiento hormonal y las operaciones a las que se sometieron. Al respecto, saldrán a la luz historias dolorosas de jóvenes que fueron sometidos a tratamientos hormonales e intervenciones médicas con resultados lamentablemente trágicos. Es un hecho que la mayoría de los niños que se identifican con un género que no corresponde a su sexo biológico logran superarlo al alcanzar la edad adulta. Por eso, es alarmante si la educación sexual alienta a procedimientos que son peligrosos e irreversibles. En el quinto y último capítulo, retomaremos los problemas fundacionales de la ideología de género en relación con la educación sexual, para así responder a varios cuestionamientos alrededor de ciertos programas de educación sexual integral. ¿Cuál es el origen de la educación sexual? ¿Por qué hablamos de ideología de género? ¿Por qué es tan peligrosa la ideología de género en la educación sexual? ¿Por qué se introduce la subversión del lenguaje en la educación de les educandes? ¿Cuáles son algunos de los elementos a tener en cuenta en una verdadera educación de la sexualidad? Sin duda, se trata de un tema complejo que está plagado de incertidumbres. Hay que tener mucha compasión por todo aquel que manifieste dudas de tenor sexual. Detrás hay una historia y o condición médica que es necesario atender. Además, se necesita humildad para reconocer lo que se sabe y lo que se desconoce. Al elaborar la presente obra, se ha tratado de analizar los artículos más importantes al respecto, leyendo cuidadosamente y sopesando la información. Asimismo, se han estudiado minuciosamente las obras de las personas más representativas del pensamiento feminista marxista y radical. También hay que tener en cuenta que, aunque la filosofía y la ciencia tienen una gran autoridad cuando se trata del ser humano, la realidad de la persona es una realidad muy compleja y no hay una sola vía para entenderla, especialmente cuando uno se encuentra con problemas que en sí son asombrosamente complejos y multifacéticos. El hombre no es sólo una realidad corporal o psicológica, sino también espiritual, abierta hacia una realidad casi infinita, ya que, como dijo Aristóteles, el alma es, en cierta manera, todas las cosas. En vista de esta complejidad e incertidumbre, debemos entrar al debate con humildad, dispuestos a escuchar y a aprender. El presente libro no pretende más que ser una voz en el debate, ofreciendo importantes elementos a considerar con el fin de ayudar a cuantos quieran formarse seriamente sobre el tema, especialmente para estar precavidos ante una ideología de género que no tiene en cuenta ni la ciencia, ni la medicina, ni la realidad, y mucho menos a Dios. Esto lo último lo he dicho yo. Asimismo espero que el presente libro dé pie a una sana e inteligente discusión que propicie el intercambio científico, político, legal y profesional, de tal manera que entre todos hagamos lo posible para aliviar el sufrimiento y promover la salud y el desarrollo personal del ser humano. Esto es mucho pedir, ¿eh? ¿Usted cree que les importó lo que dice la ciencia a los ideólogos del género que aprobaron la ESI y que ya tiene sus primeras víctimas en cine? Y bueno amigos, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo ya elementos fundamentales. Así que bueno, comparta esta información, dele me gusta al episodio, vuelvo a lo escuchar si lo necesita, adquiere el libro, léalo por su cuenta también. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.